de hacerles esta parte lo más resumido posible, debido a que ya saben cuál es la cuestión de tiempo acá, es muy reducida y no me puedo profundizar mucho sobre esto. Esto es un tema sumamente extenso, pero traté de reducirlo a lo más posible, ¿sí? De hacerlo lo más práctico posible, ¿ok? Entonces, vamos a analizar primero el concepto de lo que es dinámica. En un principio, quiero que tomen en cuenta que cuando estudiábamos la parte anterior, que era todo lo que englobaba cinemática, en esta parte de cinemática se analizaba todo lo que es movimiento, independientemente si este movimiento sea recto, sea curvo, sea uniforme, sea variado. Entonces tienen esas posibilidades. Eh, en esos casos específicos que lo estudiamos antes, no nos interesaba el porqué del movimiento, ¿sí? Ahora, básicamente, en lo que vamos a ver, la dinámica, en en este tipo de, bueno, en esta parte de la física vamos a tomar en cuenta las razones o las causas por que se genera este movimiento. Sí, las razones o causas por las cuales se genera el movimiento. Estas causas pueden ser la interacción con los cuerpos que lo rodean. Pueden ser interacciones directas, más precisamente las interacciones directas que rodean a los cuerpos. Sí, en este caso, estas interacciones se los van a denominar fuerza. Entonces, una forma de definir a la fuerza como tal es la interacción directa con de los cuerpos con otros cuerpos que los rodean. ¿Sí? Esa va a ser una de las definiciones de lo que es fuerza, una de las más sencillas. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta que estas fuerzas de las cuales les estoy hablando normalmente pueden generar o en su defecto deformaciones o en su defecto puede generar movimiento. Nosotros básicamente lo que vamos a analizar acá es el movimiento más que las deformaciones. Sí, bueno, en un caso específico sí vamos a analizar lo que son deformaciones, pero más precisamente lo que es el movimiento. Entonces, quiero que lo tengan claro esto como un ejemplo de algo típico, de algo cotidiano que siempre ustedes van a estar viendo a su alrededor. Por ejemplo, la rotación de los planetas. Es algo muy típico y es algo muy claro, un ejemplo muy claro para explicar lo que es las fuerzas, ¿sí? Debido a que giran los cuerpos alrededor del Sol, debido a la fuerza de atracción que genera el Sol sobre los cuerpos, ¿sí? De la misma manera que pasa con los satélites. Tomen en cuenta que la Luna, con respecto a la Tierra, es un satélite. Entonces, la Luna gira alrededor de la Tierra debido a la fuerza que genera la Tierra sobre esta, sobre la Luna. Entonces, ahí más o menos quiero que se vayan dando cuenta cuál es la idea que yo les quiero mostrar acá. Es que un cuerpo de masa mayor va a generar una fuerza de atracción sobre un cuerpo de masa menor. Esto en forma general. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que los planetas giran alrededor del Sol, debido a que el Sol tiene una masa mucho mayor que la de los planetas, y de la misma manera que los satélites, o que en este caso específico que les mencionaba, la Luna, va a girar alrededor de la Tierra. Sí, entonces, tomen en cuenta, comparando las masas de la Tierra con respecto a la Luna, sabemos que hay mucha diferencia. Entonces, por esa razón es que la Luna gira alrededor de la Tierra y no al revés. Y por esa es la razón por la cual los satélites artificiales están en la órbita de la Tierra. Sí, debido a una razón parecida a la que les estoy mencionando, que la Tierra tiene una masa mucho mayor que los satélites. Sí. Y bueno, dentro de esto vamos a tener una gran cantidad de fuerzas, pero como les decía, eh, una definición, como les estoy mostrando acá, de fuerza es el grado de interacción entre dos cuerpos. Sí, el grado de interacción entre dos cuerpos. Eso es lo que mide la fuerza. Sí. Para este tipo de fuerzas o para este tipo de interacción, perdón, más precisamente, se lo puede dar de algunos casos, de algunas maneras.
Por ejemplo, puede darse a través de lo que es la distancia, a través de lo que es el contacto, lo que son las interacciones nucleares y, y algunos casos más. Entre los tres que les estoy mencionando son los principales, si quiere vérselo así. Lo de la distancia les mencioné eh, en varios, en varios ejemplos con lo que son las órbitas, por ejemplo. Lo del contacto, más precisamente cuando existen las deformaciones, cuando existe un empuje, por ejemplo. Sí, cuando existe una tensión, más o menos. O sea, en esos casos hay contacto entre cuerpos. Y las fuerzas nucleares, que es un caso que se lo estudiará mucho más adelante, que, bueno, son las fuerzas nucleares, eso ya es a nivel atómico. Sí, las fuerzas de atracción o de repulsión que generan los átomos. Sí, bueno, eso es un caso mm, muy profundo, sí, mucho más complejo que esta parte de acá. Entonces, para esta parte de la dinámica, como les mencionaba, vamos a analizar principalmente unas cuantas fuerzas, que son las que les estoy mencionando ahí. Lo que es el peso, la fuerza normal, la fuerza de fricción, la fuerza elástica y la tensión. Entonces, básicamente vamos a analizar esas 5 fuerzas dentro de un análisis de la dinámica como tal. Ahora, cada una de estas va a tener su respectiva definición o concepto. ¿Sí? En un principio tenemos el peso. Entonces aquí quiero que lo tengan muy claro y que no confundamos los conceptos como tal. Entonces vamos a hacer el respectivo análisis. El peso es una fuerza, más no como normalmente se lo relaciona con la masa, por ejemplo, con kilogramos, con libras. Entonces, eso lo estamos analizando de una manera errada. Entonces, al decir, por ejemplo, que nuestro peso es de, qué sé yo, de 50 kilos o de 60 kilos, estamos hablando, si hablamos físicamente, estamos hablando mal, estamos hablando equivocadamente. Entonces, nuestra masa, por ejemplo, sería de 50 o 60 kilogramos. Sí, la masa es la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo. Eso es la masa precisamente y se lo mide en lo que son kilogramos, en lo que son libras, ¿sí? Toneladas y demás. Pero en su diferencia el peso va a ser una fuerza, ¿sí? Y es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, en forma muy general. La dirección de esta fuerza o de este peso siempre va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra, independientemente del plano, si es un plano horizontal, si es un plano vertical, si es un plano inclinado. Siempre se va a dirigir hacia el centro de la Tierra. Entonces, ustedes aquí en el gráfico que les estoy mostrando, tienen un, un- tienen un gráfico, ¿no? Que les va a mostrar el, cómo sería un gráfico, cómo yo debería ubicar al peso. Entonces, yo acá les pongo MG, ya les voy a indicar por qué es este MG más adelante, ¿sí? Entonces, independientemente, como les decía, de cómo esté ubicado el plano, si tengo un plano inclinado, si tengo un plano horizontal, siempre la fuerza del peso va a estar dirigida en forma, eh, en dirección, perdón, en dirección hacia el centro del planeta. Entonces, siempre lo veremos verticalmente hacia abajo. Sí, siempre vertical, independientemente si el cuerpo está inclinado, si el cuerpo está horizontal, si el cuerpo está vertical, siempre va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra verticalmente hacia abajo, es decir, ¿sí? Y siempre también tomar en cuenta que este peso, o de dónde ubicaríamos este vector peso, si queremos verlo así, siempre desde el centro del objeto. Entonces, esto es para objeto de estudio más que todo, porque desde ahí tendríamos que analizar otros puntos que son los del centro de gravedad y otras cosas que ya es un estudio un poquito más complejo, que igual estaríamos viendo el otro año, por ejemplo. Entonces, igual acá les indico otra cuestión. No sé si lo conversé con ustedes, pero aquí tengo lo que es la aceleración de la gravedad y nos dice que no es igual en todos los lugares del mundo. Ya habíamos estudiado lo de la aceleración de la gravedad cuando estábamos estudiando lo que era caída libre, lo que era movimiento parabólico y demás. Entonces, bueno, ustedes recuerdan que la aceleración de la gravedad se lo toma como referencia de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí?
Y me parece que sí les indique esto que dependiendo de dónde se esté ubicado el objeto, esta aceleración de la gravedad va a tener unas pequeñas variaciones. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de qué tan cerca esté el cuerpo del centro de la Tierra. Entonces, mientras más alejado del centro de la Tierra esté, esta fuerza de gravedad va a ir disminuyendo. Entonces, como punto, como para hacerles de acuerdo, me parece que sí hablamos de esto en algún momento. Al nivel del mar, la fuerza de gravedad va a ser mucho, no, no mucho, va a ser mayor que, por ejemplo, en el punto más alto del planeta, tomando en cuenta como referencia el centro de la Tierra, que por ejemplo en este caso sería la cumbre del Chimborazo, por ejemplo. Entonces, si yo lo tomo como referencia, el nivel del mar va a tener una gravedad un poquito mayor que en la punta, en la cumbre del Chimborazo, por ejemplo. ¿Sí? Estas variaciones se dan debido a, como les digo, que mientras más se alejan del centro de la Tierra, esta gravedad va a ir disminuyendo gradualmente, ¿sí? Pero estos valores van a ser mínimos. Entonces, por esa razón es que se lo toma como un valor de referencia 9,8. Serán los valores tal vez de 9,81, tal vez 9,82, 9,85, cosas así. Entonces, son variaciones sumamente pequeñas, pero para efectos o para estudios mucho más detallados, sí tendrían validez esas variaciones. Pero para un estudio como el que nosotros vamos a hacer, pues no tendrá tanta diferencia, tanta importancia en los resultados. ¿Ok? Entonces, eso con respecto al peso. Y por definición, el peso van a tener que tiene como definición, sí, como definición que el peso va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad, que es lo que les estoy mencionando ahí. Normalmente al peso se lo denota con la letra P mayúscula, o dependiendo de la nomenclatura que se esté usando o del libro que se esté usando, también suelen usarle a la W debido a la inicial de inglés, nada más. Entonces, o bien podemos usarle la W o bien podemos usar la P. Pero normalmente nosotros vamos a usar la P. Sí, o mejor en su defecto, pues simplemente usamos la masa por la gravedad. Sí, la masa medida en kilogramos y la gravedad tomada en metros por segundo al cuadrado, siempre y cuando estemos hablando del sistema internacional. Ok, tomen en cuenta esas referencias, sí. Y como les decía, la gravedad va a tener un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ese va a ser el valor que lo tenemos como referencia. A menos que en algún ejemplo nos especifiquen lo contrario, qué sé yo, que nos digan que tal vez que el peso es 10 o el peso es 9,9 o un poco menor. Esto va a depender, como les decía, de los datos específicos que nos esté mostrando el ejemplo. En algunos libros ocupan el peso como un valor de 10, en otros de 9,8, en otros de 9,81. Eso va a depender específicamente del libro que se esté usando o de los datos que se dispongan en ese momento. Sí, muchas de las veces ocupan el valor de 10 simplemente por la simplicidad de los cálculos, que es más fácil manejar un valor entero que un valor con decimales. ¿Sí? Esto en cuanto al peso. Entonces, en resumen, el peso va a generar cualquier cuerpo que tenga una masa, en forma general. Sí, entonces todos los cuerpos van a tener un peso. Y este peso siempre va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra. Eso quiero que tengan en cuenta, independientemente del plano en el que se encuentre. Si este es inclinado, si es recto, vertical, lo que sea. Siempre este peso va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Es decir, vertical hacia abajo. Ahora tenemos otro tipo de fuerza, que es la fuerza normal. Esta fuerza normal existe cuando hay dos superficies en contacto, es decir, bueno, dos cuerpos en contacto, en forma más general o más precisa. Cuando hay dos cuerpos en contacto, va a existir la fuerza normal, ¿sí? Y la dirección que va a tomar esta fuerza normal va a estar siempre perpendicular a la superficie de contacto. ¿Sí me entienden la idea? Entonces, independientemente, como les digo, si esta está vertical, si esta está horizontal, si esta está inclinada, la dirección de la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto.
ven en los ejemplos que les estoy mostrando ahí. Entonces, siempre que yo tenga dos cuerpos en contacto, voy a tener lo que es la fuerza normal. Y esta fuerza va a estar en dirección perpendicular al contacto. Por ejemplo, otro caso que podría darse que yo tenga que hay una superficie de contacto entre un cuerpo que está en dirección vertical, por ejemplo, como les acabo de graficar ahí. Entonces, la fuerza normal va a estar perpendicular, es decir, en el sentido horizontal en este caso. ¿Sí? Igual, tomen en cuenta lo que les digo, siempre que se lo maneje ahora en plano inclinado, pues la fuerza normal siempre se va a ubicar perpendicular a la superficie de contacto. Si, por ejemplo, yo tengo un plano en este sentido, la fuerza normal va a estar en este sentido, ¿sí? Siempre perpendicular. Hay una infinidad de posibilidades con infinidad de valores de los ángulos con los cuales podemos hacer lo que les estoy mencionando. Entonces, siempre quiero que tomen en cuenta estos detalles que les voy explicando. Siempre perpendicular a la superficie de contacto. Sí. Les voy a mostrar un ejemplo más y quiero que me ayuden ustedes con ese análisis. Por ejemplo, si yo tengo algo así. Por ejemplo, les estoy mencionando que un cuerpo está colgado a través de una cuerda. En este caso específico que les acabo de graficar ahí en amarillo, ¿existirá o no existirá la fuerza normal? A ver, Sí, por favor. ¿Sí, sí o no? sí, claro. No, no tengo dos cuerpos en contacto. Pero, ¿y la cuerda? La cuerda no Ya, saldría. muy bien. Perfecto. Quería justamente que me respondan eso mismo. Muy bien. Cuando les hablo de en estos casos de estudio, el contacto que ejerce la cuerda con el cuerpo se lo toma como despreciable, debido a que la superficie que genera el contacto entre la cuerda y el cuerpo es despreciable a comparación de las dimensiones que tendría el cuerpo. Si me entienden, por ejemplo, si yo tengo una cuerda de, qué sé yo, de 1 centímetro de diámetro y tengo un cuerpo que tiene un área de, les estoy hablando, qué sé yo, de 1 metro cuadrado, entonces ese centímetro del diámetro de la cuerda con respecto al metro cuadrado del cuerpo va a ser despreciable. Entonces, por esa razón, si me entienden la idea. O sea, Y es como además, yo tener el esfero en mi mano. Tú no ejerces fuerza, por ejemplo, porque es mayor masa la que hay en mi mano, ¿cierto? Ejemplo. claro que sí, pero no es el mismo caso que con una cuerda, porque ahí tú sí tienes dos cuerpos en contacto, porque tienes un área, una superficie de contacto mucho mayor, que abarcaría prácticamente a una cara completa o de tu mano o del esfero, si me entienden la idea. En el caso de la O cuerda sea no es que, así. ¿Por o sea qué? que todo depende si está así, si está verticalmente o horizontalmente, ¿no? Mientras más Eh, alto, vendría a ejercer fuerza. Mm, Más precisamente que si la superficie de contacto abarca prácticamente o abarca una cara completa, como es en el ejemplo que está al lado. Tengo ahí un cuerpo en sentido vertical, pero la superficie que tiene de contacto está completamente en una cara, si me entienden la idea. En el caso de las Claro. cuerdas no es así. Lo de las cuerdas normalmente se los toma en cuenta como que fuese una extensión del cuerpo y no tanto como que fuesen dos cuerpos por separado, algo así más o menos, para que me entiendan la idea. Por esa Ya razón es entiendo. que no se lo toma en cuenta que hay fuerza normal cuando existe una cuerda. Para ese caso se lo analiza como, con otro tipo de fuerzas, que ya les voy a explicar eso un poquito más adelante el día de hoy. Entonces, quiero que tomen en cuenta que cuando existe una cuerda, normalmente no va a haber la fuerza normal, a menos que, por ejemplo, se dé este caso que les voy a poner a continuación. Por ejemplo, si yo tengo este caso y yo tengo acá una cuerda, entonces miren, en ese caso sí voy a tener lo que es fuerza normal. ¿Por qué? Porque este objeto tiene contacto con la superficie que estaría debajo de él. Entonces aquí sí va a haber una fuerza normal, además de que tendría eh, la tensión que les mencionaba que genera la cuerda, pero eso ya les voy a mencionar un poquito más adelante para no mezclar los temas. Entonces en este caso tendría ambas, tanto la tensión como la fuerza normal. A diferencia del caso de acá, que solamente tendría tensión y no fuerza normal, porque no tengo contacto entre dos objetos. Sí, sí me entienden, entre dos superficies más precisamente.
no hay superficie de contacto. Ok, entonces quiero que tengan en cuenta eso. Y ya lo vamos a ir analizando en cuanto a lo que son las tensiones también. Y al final espero ver un poco más. Vamos a ver ahora lo que es la fuerza de rozamiento, que es lo que está a continuación. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿Me puedo hacer una pregunta claro, dime, rápida? claro. Eh, Esto de la fuerza de rozamiento pasa, por ejemplo, cuando un meteorito cae entra a la atmósfera y se estrella contra la Tierra, ¿cierto? Supongo que la fuerza de rozamiento es sobre el aire rozando contra el material de la piedra como tal, y es lo que genera la chispa, ¿cierto? O sea, si existe un rozo en ese caso, ¿cierto? Eh, tienes una idea bastante acertada, pero te falta mucho conocimiento como para que tengas una idea mucho más clara y le entiendas mucho mejor el fenómeno. Pero tienes una idea Ah, bastante acertada. Entonces, perfecto, es muy bien lo que me estás, es muy cierto lo que me estás diciendo. Cuando un meteorito ingresa a la atmósfera, va a tener el roce con la atmósfera, precisamente, y se va a generar una fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento lo que va a hacer es impedir el movimiento. Normalmente lo que una fuerza de rozamiento hace es impedir el movimiento. ¿Sí? Al impedir el movimiento, lo que va a generar es, esta fricción va a generar eh, energía. Esta energía se va a disipar de manera de calor y por ese calor excesivo se van a generar, cuando ya el calor es sumamente alto, ya se generan lo que son como normalmente se lo ve, como tipo llamas, como fuego y cosas así. Entonces eso, como te digo, eso es un poquito, bueno, no un poquito, bastante más profundo el tema de estudio con respecto a eso. Y o ahí sea, ya implican muchos más parámetros. o Pero sea que, como idea básica la tienes bastante clara. o sea que esa es la razón por la cual el fuego que se ejerce en dicha piedra está como o sea, está un poco separado, o sea, no está en contacto al 100% de la piedra, ¿cierto? No, o sea, de hecho sí va a estar en contacto directo con la piedra, solo que debido a la velocidad a la que, a la que va el meteorito, pues va calentando o iría manteniendo las flamas detrás por donde ya pasó. Entonces, si te das cuenta que en los lugares donde ya pasó, las flamas se van extinguiendo. O sea, mientras más alejado esté del meteorito como tal, las flamas se van extinguiendo. Y mientras más cerca esté, la flama es mayor. Sí, Entiendo. ya. Ah, No, pero interesante el ejemplo que me pones ahí. gracias, profesor. Entonces, como les estaba, justo les iba a mencionar esto. Entonces, la fuerza de rozamiento se va a generar cuando dos cuerpos están en contacto. Entonces, cuando hay contacto entre cuerpos, se da lo que es el- la fuerza de rozamiento. Sí, cuando si no hay contacto, pues simplemente no se genera fuerza de rozamiento. Entonces, por ejemplo, en los gráficos que tienen en la parte superior hay contacto entre cuerpos. Por lo tanto, se va a generar fuerza de rozamiento. En el otro ejemplo que ya les borré cuando les hablaba de la cuerda, normalmente no hay contacto entre dos cuerpos, por lo tanto no existe una fuerza de rozamiento. Ahora, ya me mencionaste justamente el ejemplo del rozamiento con el aire. Para este caso de estudio o para la dinámica normal, normalmente, perdón, a la fuerza de rozamiento que ejerce el aire sobre los cuerpos se la toma como despreciable. ¿Sí? Ahora, también hay los casos en los que les pueden indicar, ¿no? Que el aire genera un rozamiento y por eso se pierde un poco de fuerza. Entonces, esos casos también se pueden dar, pero ya les deberían especificar como tal. ¿Por qué se lo toma en cuenta como despreciable? Debido a que los estudios que se van a generar acá o las distancias que se van a estudiar acá, pues no son tan grandes como para tomarlo en cuenta esos detalles. O también que la superficie, por ejemplo, que está generando el contacto, va a generar una fuerza de rozamiento mucho mayor que la que genera con el aire y por esa razón es despreciable, a comparación de la fuerza de rozamiento que genera el contacto como tal entre dos superficies. Sí, entonces miren lo que les decía aquí, justamente cuando dos cuerpos están en contacto y uno de ellos tiende a moverse con relación al otro. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un plano inclinado, tienen que tomar en cuenta la idea de que
debido a la fuerza de gravedad que les mencionaba, debido al peso que ya les mencioné hace un momento, el cuerpo va a tender a moverse hacia abajo. Sí, pero esta fuerza de rozamiento que les estoy mencionando va a oponerse a ese movimiento. ¿Sí? Siempre la fuerza de rozamiento va a estar en dirección opuesta al movimiento. Entonces, por eso también quiero que entiendan el ejemplo que les voy a poner. Ustedes pueden poner un cuerpo en un plano inclinado y este cuerpo no siempre se va a mover. Quiero que entiendan esa idea. No siempre se va a mover el cuerpo. ¿Por qué se da este caso de que no siempre se mueve el cuerpo? Debido a que la fuerza de rozamiento va a ser mayor a la fuerza necesaria o mayor a la fuerza que generaría movimiento. Entonces va a haber ese caso. ¿De qué depende? Bueno, de paso les indico esto. Aquí nos dice que su dirección es tangente a la superficie de contacto y sentido contrario al movimiento, justamente lo que les estaba mencionando hace un rato. Entonces, opuesta al movimiento, siempre opuesta al movimiento y en dirección tangencial, es decir, paralela también si quieren verlo así. Por ejemplo, tenemos el gráfico de aquí. Sí, el gráfico de aquí. Si yo les ubico una fuerza de rozamiento, entenderán o tendrán clara la idea de que el cuerpo va a moverse hacia abajo, va a tender a moverse hacia abajo por el plano inclinado debido a la gravedad. Pero la fuerza de rozamiento va a estar ubicada en este sentido, en el sentido opuesto al movimiento que tendría normalmente el objeto. Y de aquí sí ya depende de que si el cuerpo se mueve o no se mueve, eso va a depender del, del peso del cuerpo principalmente, si existe una fuerza externa también, y también de la superficie de contacto. ¿Sí? Y esto también les voy a indicar acá. Entonces, tenemos como definición esto, que la fuerza de rozamiento, sí, entonces, bueno, aquí me hacía falta decir que el FR es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Eh, el nu sub c, que lo que ven ahí es el nu es una letra del alfabeto griego, que significa el coeficiente de rozamiento cinético. Bueno, dentro del coeficiente de rozamiento también tenemos la posibilidad del cinético y el estático. Eso bueno, les explico brevemente. Cinético, tomen en cuenta que implica movimiento. Estático, como está en el nombre, ¿no? Ausencia de movimiento. Entonces, tienen las dos posibilidades del coeficiente de rozamiento. Cuando es cinético, eso quiere decir que el objeto se está moviendo, y cuando se les habla de coeficiente de rozamiento estático, eso quiere decir que el objeto no se mueve. Entonces, tenemos estas dos posibilidades para el coeficiente de rozamiento. Este coeficiente de rozamiento que les estoy mencionando acá va a ser propio de cada cuerpo. Entonces, cada cuerpo va a tener un coeficiente de rozamiento, ¿sí? Cada cuerpo. ¿De qué va a depender este coeficiente de rozamiento? De la rugosidad del cuerpo. ¿A qué me refiero con la rugosidad? Entonces, igual quiero que tengan la idea clara que hay objetos que se los puede tomar en cuenta como lisos y hay objetos que se los ven más rugosos. Por ejemplo, si ustedes analizan el vidrio o el plástico, por ejemplo, tienen clara la idea de que es un material sumamente liso, dependiendo, bueno, en forma general liso, por ejemplo. Ahora, si estamos analizando, qué sé yo, una lija, por ejemplo, tienen la idea igual que la lija es rugosa y debido a su rugosidad es que se lo usa para para, para lo que se lo usa, ¿no? Entonces, mientras más rugoso sea el cuerpo, este coeficiente de rugosidad, perdón, este coeficiente de rozamiento va a ser mayor, ¿sí? Debido a que va a generar una oposición mayor al movimiento. Entonces, una rugosidad normalmente, por ejemplo, es algo así. Entonces, y algo liso, por ejemplo, lo podríamos tomar en cuenta como eso, nada más. Entonces, los dos ejemplos que les estoy indicando, pues son bastante claros para entender esta parte. Si les hablo de rugosidad, por ejemplo, una lija, y si les hablo de un material liso, por ejemplo, puede ser el vidrio, puede ser el plástico también, siempre y cuando esté muy bien cuidado. Por ejemplo, tienen claro lo de las pantallas de sus teléfonos o de sus computadores. Son superficies sumamente lisas, a comparación de que si lo estuviesen comparando con, qué sé yo, con madera, por ejemplo, con, con un bloque de cemento, con cosas así, que tienen clara la idea de que van a ser mucho más rugosos y por lo tanto van a generar oposición al movimiento. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer la comparación ahí brevemente, pongan
una superficie lisa y una superficie un poco más rugosa, inclinada, y pongan el mismo objeto y se van a dar cuenta que se va a desplazar de diferente manera, dependiendo del Profe, sistema. Ah, que sí. O sea, por eso las llantas de los autos tienen que tener esos como canales para Ya. poder hacer fricción con el piso plano. Esa es una de las razones, sí, para el frenado, para el frenado. Y también tienen los canales para que cuando tengas superficies mojadas, el agua pueda pasar por esos canales y no se genere una superficie lisa y se da el caso de lo que tienes el efecto de tipo jabón. Entonces, es pregunta, también profesor. para ayudar a desplazar el agua que se quedaría entre las dos superficies. Dime, Luis. Un neumático, un carro con neumáticos lisos podría generar una fuerza de rozamiento con el agua si va a una velocidad considerada, ¿cierto? O De hecho, mientras más debería liso sea mantenerse. el neumático, va a generar una menor fuerza de rozamiento. Por Sí, esa razón es que se necesita que tenga una cierta rugosidad. Cuando son totalmente lisos, pues simplemente tú al frenar lo que pasa es que el neumático se desliza como tal. Eso debido a la rugosidad. ¿Sí? entiendo. Entonces, bueno, esta va a ser su tarea. Me quedan un par de segundos. Esta va a ser su tarea que quedan en sus cuadernos todas